Carmen empujó la puerta del sótano con esfuerzo, y la madera rechinó como si se quejara de su intrusión. Un aire frío subió por la escalera y le hizo la piel. La bombilla colgaba torcida, lanzando destellos intermitentes. Carmen susurró. ¿Por qué siento que alguien me observa? Bajó despacio, con la linterna en mano, iluminando paredes húmedas cubiertas de moho. Un estante viejo se tambaleaba lleno de cajas, y en la esquina, bajo una manta gris, algo esperaba. Su respiración se volvió más corta mientras retiraba el polvo con los dedos temblorosos. Descubrió un cuaderno de cuero agrietado, cubierto de telarañas. Carmen dijo en voz baja. Un diario. El silencio del sótano pesaba, roto solo por el goteo del agua. Al abrir la tapa, una ráfaga de aire helado barrió el lugar. Carmen apretó el libro contra su pecho, sintiendo que no debería haberlo encontrado. Carmen se sentó en el suelo del sótano, con la linterna apuntando al diario abierto. Sus ojos repasaron las letras desvaídas que parecían escritas ayer. Cada página mostraba fechas exactas, algunas demasiado familiares. Carmen murmuró, es imposible, esta fecha coincide con la muerte de mi padre. La humedad calaba sus huesos mientras pasaba una página y encontraba otra coincidencia. Sus manos temblaban y cerró el libro con fuerza. Penelli. Aló. En ese instante, un ruido seco resonó en la oscuridad, como si algo hubiera caído. Carmen levantó la linterna y apuntó a las sombras, pero no había nada. Un grito agudo rompió el silencio, desgarrador y breve, como cortado a la mitad. ¡Ch! Carmen saltó, golpeando la linterna contra el suelo. La luz tembló, iluminando las cajas y el polvo suspendido en el aire. Carmen jadeó. ¿Quién está aquí? Su voz rebotó en las paredes, sin respuesta. El grito seguía resonando en su cabeza, mezclado con la certeza de que no estaba sola. Cada sombra parecía moverse, cada rincón ocultaba una amenaza invisible. Mientras recuperaba la linterna, la puerta del sótano se cerró de golpe con un estruendo violento. Carmen gritó y corrió hacia la escalera, pero la manija estaba fría y no cedía. Golpeó con todas sus fuerzas, sin respuesta del otro lado. Su respiración era frenética. «Déjame salir», rugió, pero solo el eco respondió. El silencio volvió, más pesado que antes, como si el sótano la hubiera tragado. Carmen se quedó quieta, temblando, con la linterna apuntando hacia las cajas. Sintió un peso invisible en el aire, una presión que le oprimía el pecho. Los pelos de su nuca se erizaron. «Hay alguien aquí», murmuró, con voz rota. En la penumbra, juraría haber visto un movimiento, una figura borrosa entre los estantes. La linterna parpadeó, y durante un segundo, un par de ojos brillantes parecieron mirarla fijamente. Carmen retrocedió, apretando el diario contra su pecho como único escudo. Carmen regresó a su habitación con el diario en las manos. Se dejó caer en la cama, y las lágrimas rodaron sin que pudiera detenerlas. Recordó la voz de su padre la última vez que hablaron, dura y fría. Carmen susurró, «Nunca pude decirte cuánto te odié y cuánto te necesitaba al mismo tiempo». Cerró los ojos, pero la memoria le devolvió la imagen del ataúd bajando a tierra húmeda. Se apretó el pecho, temblando. La fecha en el diario coincidía con esa noche fatídica, y eso la hacía sentir vigilada. El dolor de la pérdida se mezclaba con miedo creciente. Lucía entró despacio en la habitación, su voz fue un susurro lleno de ternura. «Cuánto. Estás temblando, Carmen. ¿Qué ocurre?» Carmen escondió el diario bajo la almohada, tratando de parecer tranquila. «Nada. Solo recuerdos», murmuró, pero sus ojos brillaban de miedo. Lucía se sentó junto a ella, apoyando una mano cálida sobre la suya. «No tienes que cargar con todo sola», dijo con firmeza. Carmen la miró, deseando creer en su consuelo, aunque sabía que había fuerzas que Lucía jamás comprendería. Al día siguiente, Carmen buscó a Álvaro en la cocina. Él, con su bata blanca de médico, bebía café sin levantar la mirada del periódico. «Carmen», dijo, «he visto cosas que no tienen explicación». Álvaro suspiró con impaciencia. «Lo tuyo son sueños y estrés, nada más. Los fantasmas no existen, Carmen». Ella golpeó la mesa con la palma.
¿Y qué hay de las fechas? Coinciden con muertes de nuestra familia. Álvaro alzó la vista, su mirada fría, y respondió: siempre buscas excusas para tu dolor. Esa noche, Carmen se encerró en el salón con el diario sobre sus rodillas. El fuego en la chimenea apenas iluminaba las paredes cargadas de retratos familiares. Cada página revelaba un secreto, nombres olvidados y fechas ligadas a tragedias. Carmen susurró: ¿qué intentas decirme? Recordó las peleas de sus padres, las noches en que se escondía bajo la mesa tapándose los oídos. Pasó la página con furia, como si pudiera escapar de los recuerdos, pero cada línea parecía escrita para ella, como un espejo de sus heridas más profundas. De pronto, la llama de la chimenea se apagó sin razón. La sala quedó sumida en penumbra y el aire se volvió helado. Carmen levantó la linterna y vio una sombra deslizarse entre los retratos. Su corazón latía como un tambor. ¿Quién eres?, preguntó, apenas con voz tuoto. La silueta permaneció inmóvil por un instante y luego desapareció como humo. Carmen retrocedió, apretando el diario contra el pecho. Comprendió que no se trataba solo de recuerdos, sino de algo vivo que reclamaba su atención. Carmen despertó de madrugada al escuchar un estruendo en el salón. Bajó con la linterna y vio cómo una silla se deslizaba sola hasta el centro de la habitación. El aire estaba helado y un marco cayó de la pared sin explicación. Carmen murmuró: esto ya no puede ser casualidad. Corrió hacia la cocina y vio los cubiertos caer al suelo uno a uno, como si una mano invisible los lanzara. Su corazón latía frenético y comprendió que la casa estaba respondiendo a su presencia. Mientras recogía los cubiertos, levantó la vista hacia el espejo del pasillo. En el reflejo, detrás de ella, apareció un rostro pálido con ojos hundidos. Carmen giró de inmediato, pero el pasillo estaba vacío. El sudor le recorrió la frente y sus manos temblaban tanto que dejó caer la linterna. No es real, no puede ser real, se repitió, pero el eco de su voz sonó hueco. El espejo seguía mostrando algo que la habitación no contenía. Esa tarde Carmen buscó a Sergio, un amigo de su infancia marcado por un pasado oscuro. Él le recibió en su taller, lleno de herramientas oxidadas y humo de tabaco. Sergio dijo con voz ronca: yo también lo viví. Ese fantasma sabe lo que hiciste y no perdona. Carmen lo miró incrédula, pero sus ojos reflejaban cicatrices invisibles. Sobreviví, pero nunca me liberé, confesó. La tensión en el aire la convenció de que Sergio cargaba con secretos tan pesados como los suyos. Esa noche, Carmen cayó en un sueño inquieto. Se vio en la misma casa, pero las paredes sangraban tinta negra que manchaba sus manos. Escuchó risas de niños detrás de las puertas cerradas y cada vez que intentaba abrirlas, se desvanecían. El diario flotaba frente a ella, con páginas que ardían y se reconstruían al mismo tiempo. Despertó jadeando, con la certeza de que el fantasma no solo la perseguía, sino que se alimentaba de sus recuerdos más oscuros. Al día siguiente, Carmen se reunió con Álvaro otra vez. Él intentaba mantener la calma, pero sus manos delataban un leve temblor. Carmen lo confrontó. ¿Aún dices que es mi imaginación? Álvaro bajó la voz. Anoche escuché pasos en mi habitación y estaba solo. Su mirada se quebró y Carmen entendió que ya no podía ocultar la verdad. El escepticismo se resquebrajaba y ambos sabían que la amenaza era real. Carmen caminó por las calles empedradas hasta llegar a la iglesia del barrio. El silencio del templo la envolvió en cuanto cruzó la puerta. Padre Esteban la esperaba junto al altar, con un rostro grave. Carmen dijo: he visto cosas imposibles y temo perder la razón. El sacerdote la miró con compasión y respondió: no estás sola, hija. Hay fuerzas que nos persiguen, pero también hay caminos para enfrentarlas. La vela más cercana parpadeó, como si confirmara sus palabras. Padre Esteban llevó a Carmen a una sala lateral, donde viejos libros y símbolos religiosos cubrían las paredes. Con voz firme explicó: esta casa tuya está marcada por culpas antiguas. El diario es un vínculo, una herida abierta. Carmen lo escuchaba con el corazón acelerado. ¿Cómo puedo detenerlo?, preguntó desesperada. El sacerdote respondió: solo enfrentando la verdad oculta. Lo que se niega regresa con fuerza.
Sus palabras eran como un juicio inapelable. Más tarde, padre Esteban encendió incienso y colocó el diario sobre la mesa, pan tonto. Carmen se aferraba al asiento mientras él comenzaba un ritual con cánticos latinos. Al principio, el aire era pesado pero soportable. Luego, una ráfaga helada atravesó la sala y las velas se apagaron solas. Carmen gritó, «¡Está aquí!». El diario se abrió de golpe y las páginas comenzaron a girar con violencia. ¿Quién continúas? Abrazarse con violencia y la sabana bongo. No. El sacerdote alzó la voz, pero la ceremonia se quebró por completo. Una sombra se formó en la esquina de la sala, alta y deformada, con un rostro difuso. Carmen se quedó paralizada mientras la silueta avanzaba. Padre Esteban levantó el crucifijo y gritó una oración, pero el espíritu golpeó con una fuerza invisible, lanzando los objetos por el aire. Carmen cayó al suelo, protegiéndose con los brazos. El rugido de la entidad llenó el espacio, y ambos comprendieron que aquello no buscaba asustar, sino destruir. El ataque cesó tan rápido como comenzó. Carmen respiraba con dificultad, y el sudor le corría por la frente. Padre Esteban, agotado, la miró con gravedad. Ahora lo sabemos. No es un espíritu cualquiera. Está unido a tu sangre, a tu historia. Carmen lo observó, pálida, comprendiendo la magnitud de lo que enfrentaba. Entonces no hay escape, murmuró. El sacerdote guardó silencio un momento y respondió con dureza. Solo si eliges enfrentarlo. Carmen volvió a leer el diario en la penumbra de su habitación. Una entrada llevaba su apellido escrito con rabia, como si el autor supiera que ella lo encontraría. Esto habla de mi familia, de crímenes escondidos, murmuró. Las palabras describían una traición entre hermanos y una muerte jamás reconocida. Carmen sintió un nudo en la garganta, comprendiendo que no era víctima al azar. El espíritu tenía un lazo de sangre con ella. El miedo se mezclaba con culpa, porque esa herencia oscura era parte de su identidad. En otra página, Carmen descubrió lo que parecía un testimonio prohibido. Describía cómo un familiar había encerrado a un joven inocente en el sótano, acusado de una traición que nunca cometió. La fecha coincidía con la desaparición de un primo del que nadie hablaba. Carmen susurró, «Dios mío, lo enterraron en silencio». La letra parecía desgarrar el papel, como un grito desesperado. El diario no era solo un registro, era un reclamo de justicia. Carmen buscó a Álvaro de nuevo, y lo encontró sentado en su despacho, con los nervios a flor de piel. «Lo que viste ya no puede negarse», dijo ella. Álvaro, con voz temblorosa, respondió, «Anoche vi a un hombre en el pasillo. Creí que era un ladrón, pero desapareció frente a mis ojos. Se pasó la mano por el rostro, sudando. Ahora sé que no es tu imaginación, Carmen. Esto es real y nos está arrastrando a todos». Sus palabras eran la confirmación de lo inevitable. Lucía entró en la sala con paso inseguro. Una fuerza invisible la empujó contra la pared y gritó de dolor. Carmen corrió hacia ella, pero el aire se volvió espeso, como un muro que impedía el paso. Lucía lloraba, con los ojos fijos en un punto oscuro donde una sombra parecía tomar forma. «¡Ayúdame, Carmen!», gritó mientras la presión la ahogaba. El espíritu mostraba que podía atacar sin piedad, y Carmen sintió que perdería a su única aliada si no actuaba pronto. De pronto, la sombra se definió con nitidez. Era un hombre de rostro demacrado, ojos ardientes y ropas antiguas manchadas. Carmen retrocedió, helada. «Padre Esteban», murmuró desde la puerta, «ese es tu antepasado, injustamente asesinado. No busca paz, busca justicia». El espectro clavó sus ojos en Carmen, y su voz resonó como un eco roto, «Vuestra sangre me condenó». El secreto estaba revelado. El fantasma era parte de su linaje, y venía a reclamar lo que la familia le arrebató. La casa entera tembló con un estruendo profundo. Las ventanas se cerraron de golpe y las luces parpadearon hasta fundirse. Carmen corrió al salón y vio cómo las paredes parecían encogerse. «Nos quiere encerrar», gritó abrazando el diario contra su pecho. «Pontón». Lucía lloraba en la esquina, mientras los muebles se deslizaban bloqueando la salida. Álvaro trató de abrir la puerta,
pero fue inútil. La casa era ahora una prisión viviente, dominada por la furia del espíritu, que no quería dejarlos escapar. El espectro apareció frente a Carmen, alto y desfigurado, con ojos brillantes que parecían atravesarla. Carmen respiró hondo, levantando el diario como si fuera un escudo. «No me vas a dominar», gritó con desesperación. El fantasma avanzó lentamente y el suelo crujió bajo su peso invisible. Lucía imploró: «No lo enfrentes sola». Pero Carmen dio un paso al frente, con la determinación de romper la cadena de silencio que había condenado a su familia durante generaciones. Sergio llegó al lugar corriendo, con el rostro marcado por el miedo. Al entrar, cayó de rodillas al sentir el aire pesado. Su mente se llenó de imágenes de su pasado. La noche en que vio morir a su hermano, los gritos, la sangre. Tapó su cara con las manos, temblando. «No puedo. No otra vez», murmuró. Carmen lo sujetó por los hombros. «Tienes que resistir. No estás solo». El fantasma se alimentaba de esas memorias, usando el dolor como un arma contra él. Padre Esteban levantó el crucifijo con firmeza y se interpuso entre Carmen y el espíritu. Su voz resonó en la sala mientras recitaba oraciones con fuerza. Pinto. El fantasma rugió y lanzó un viento helado que hizo estallar las ventanas. Esteban se tambaleó, pero no soltó el crucifijo. «Si quieres su sangre, tendrás que pasar sobre la mía», gritó. Su cuerpo temblaba bajo el ataque, pero su fe le daba fuerza. Carmen lo miró con lágrimas en los ojos, consciente del sacrificio que estaba presenciando. El enfrentamiento alcanzó su clímax cuando Carmen gritó con todo su dolor: «¡Ya basta! No soy tu enemiga. Soy tu sangre y mereces justicia». El espíritu se detuvo, con los ojos ardiendo. Padre Esteban cayó de rodillas, exhausto. Lucía y Álvaro se unieron junto a Carmen, formando un muro humano frente a la sombra. El fantasma lanzó un rugido ensordecedor y la casa pareció romperse en 1000 pedazos. La tensión era insoportable. O lograban liberarse, o serían consumidos para siempre. El silencio volvió tras el rugido final. La casa estaba en ruinas, con vidrios rotos y muebles volcados. Carmen permanecía de pie, respirando con dificultad, mientras el fantasma se desvanecía en una bruma oscura. Lucía corrió a abrazarla, y Álvaro apoyó la espalda contra la pared, agotado. Padre Esteban, arrodillado, murmuró una oración débil. «¿Se ha ido?», preguntó Lucía con un hilo de voz. Carmen apretó los labios, sin atreverse a responder. La calma era extraña, demasiado frágil para ser real. Más tarde, Carmen salió al jardín con el diario cerrado entre sus manos. El aire fresco contrastaba con el olor a ceniza que aún quedaba en la casa. Se sentó en un banco de piedra y miró el cielo gris. «Pagamos un precio alto, pero tal vez ya terminó», murmuró. Pensó en su padre, en la culpa heredada y en los secretos que habían condenado a su sangre. Una lágrima cayó sobre la tapa del libro, y Carmen se preguntó si realmente podía cerrar aquel capítulo. Dentro de la casa, Lucía observaba las paredes marcadas por grietas. «No parece que todo haya acabado», dijo con voz insegura. Álvaro se pasó una mano por el cabello, con gesto cansado. «Lo que vivimos no se borra tan fácil», respondió. Lucía lo miró, sintiendo un escalofrío que no provenía del frío, sino de la certeza de que la calma era solo un respiro. La duda flotaba como un fantasma invisible entre ellos. Carmen regresó al dormitorio y colocó el diario sobre la mesa de noche. Apagó la lámpara y se tumbó, deseando descansar. Cerró los ojos, pero un golpe seco la hizo incorporarse. El libro ya no estaba donde lo dejó. Sus manos buscaron con desesperación y lo halló abierto en el suelo, mostrando una nueva página escrita con tinta fresca. El mensaje era claro: nunca terminó. Carmen sintió que la sangre se le helaba en las venas. De repente, la voz del espíritu resonó en un susurro apenas audible. «Sigo aquí». Carmen miró hacia el espejo del cuarto, y por un instante vio el rostro demacrado reflejado, observándola con ojos ardientes. Dio un paso atrás, con el corazón desbocado. La imagen desapareció en un parpadeo,
dejando solo el silencio. Pero el miedo persistía, clavado como una espina. Carmen comprendió que la historia no se había cerrado, y que los muertos nunca se van del todo.